por tener este espacio contigo. Acabo de ver ahí una consulta sobre si esto quedará grabado. Efectivamente va a quedar grabado. Le acabo de dar clic al grabado. Así que nada, no sé, si se tienen que conectar un poco antes, no se preocupe que todo va a estar ahí en la nube. Lo vamos a compartir por nuestro canal en YouTube y también va a quedar grabado en nuestra cuenta en Facebook. Así que nada, Kimberly, si te parece, arranquemos. Ya tenemos a casi 200 personas conectadas. Wow. Sí, listo. Así que nada, hay muchos interesados. Arranquemos un poco, Kimberly, contándole a los que nos acompañan un poco más acerca de ti. Danos un poco de background, de dónde vienes, qué estudiaste, dónde estás trabajando, y ahí profundizamos un poquito más en algunos detalles. ¿Qué te parece? Claro, listo, genial. Hola a todos, un gusto poder acompañarlos aquí en esta reunión. De mi parte, yo soy Kimberly Rojas Ramírez, soy frontend developer. Justamente en julio voy a cumplir ya 2 años en este puesto. Eh, ¿Cómo empezó todo? Pues empezó en el 2018 aproximadamente, cuando me uní al bootcamp de laboratoria. Fue ahí donde descubrí justamente todo esto sobre la programación, ya que antes yo había estado estudiando economía. Entonces justamente era algo súper nuevo, no era ingeniería, no había sido nunca una como de mis opciones, o la programación nunca había sido una de mis opciones dentro de algo para dedicarme, pero me sorprendió y fue ahí donde me enamoré de la programación. Actualmente estoy trabajando en Altimétrica como React Developer Junior Advanced. Es un puesto justamente, estoy trabajando para un cliente en Estados Unidos. Es algo súper nuevo porque es la primera vez que trabajo en inglés, entonces también me estoy adaptando al idioma, pero me gusta mucho porque el inglés era algo que quería practicar hace muchísimo tiempo, entonces ya lo estoy pudiendo tomar en práctica y estoy feliz de poder haber conseguido este trabajo. Genial, qué alegría, Kimberly, felicidades por ese logro, en verdad súper merecido. Y gracias por compartir ahí un poco más sobre tu experiencia. Me parece súper interesante tu background, cuál ha sido como el resultado, habiendo pasado por economía, pasado por el bootcamp de laboratoria, que es un gran referente en cuanto a bootcamps de tecnología. Y realmente como ser muy owner de tu propio camino y Claro. empujarte a buscar nuevas oportunidades, a retarte más en un ambiente internacional. Cuéntanos un poco más de este nuevo trabajo. Si te parece, profundiza un poquito más acerca de lo que se dedican, y cuéntanos qué es lo que más disfrutas del rol, en qué reto estás enfocada específicamente y qué estás aprendiendo. Listo, yo justamente empecé este lunes en mi nuevo trabajo, así que, y justamente el lunes era feriado en Estados Unidos, pero sí tuve la oportunidad de poder conectarme con las personas en Uruguay, que es justamente quienes me han estado ayudando, que es una sucursal de Altimétrica en Uruguay, quienes me han estado dando como toda esta intro. Lo que me gusta mucho de este nuevo trabajo es que tienen muy claro cuál es el career path, ¿no? Entonces, está muy claro y muy definido cuáles son mis siguientes pasos a seguir para poder ganar más seniority y más experiencia. Entonces, tanto a nivel técnico como de soft skills. Entonces, eso, el tener las cosas más claras y los objetivos más marcados, ¿no? Y también como tener un plan específico con fechas y cuándo debo haber aprendido quizás esto y lo otro también, me ayuda muchísimo a poder saber cuáles son los siguientes pasos que tengo que tomar en mi carrera. Eso es lo que me gusta mucho y que siempre tengo constante ayuda de justamente de otras personas, como son mi program manager, que es Frontend Developer Senior, y siempre tengo su apoyo para ante cualquier consulta o ante cualquier duda, y que la clave para todo ha sido la comunicación, es algo que siempre resaltan, es algo que me gusta mucho. Después de ello, mi rol, actualmente estoy todavía en etapa de onboarding, pero justamente estoy trabajando con un equipo de marketing dentro del proyecto. Mis principales funciones son como el poder desarrollar nuevamente hacer un proceso de migración y también desarrollar componentes, hacer las vistas, llevar a código los diseños que nos entregan o los requerimientos que nos entrega el equipo de marketing, y poder y que se puedan ver en la página web, ¿no? Eso es principalmente dentro de mis funciones. Genial. Kimberly, contabas que trabajas o coordinas mucho de cerca con el equipo, con la sede en Uruguay. ¿En qué parte o con
¿Qué equipos interactúas en inglés? ¿Cómo está un poco configurado esa dinámica? Bueno, hablo totalmente en inglés, es con este cliente que está en Estados Unidos, ahí todo es absolutamente es en inglés. eh, Así que desde que empezamos las dailies y decimos como que en qué estamos, qué hemos avanzado, en qué necesitamos ayuda, hasta el final del día que necesitamos hacer algún tipo de coordinación, siempre es en inglés. Por ahora me están indicando qué es lo que necesito para poder armar mi setup y poder empezar ya a desarrollar ciertas tareas en el equipo. Y también está este apoyo de parte de la sede de Uruguay de Altimétrica que me ayuda justamente a poder contactarme con algunas personas que son del cliente que están en Estados Unidos y ante cualquier quizás un bloqueo o algún requerimiento que necesite para poder terminar esta etapa de onboarding, ¿no? Genial. Oye, y que me le guiemos un poco a cómo es que consiste el trabajo, y cuál ha sido, digamos, el rol de Talently como aliado en este proceso de búsqueda. Cuéntanos ahí un poco de ese journey, desde que decidiste, hoy es momento de asumir un nuevo reto, hasta efectivamente haber recibido esa oferta salarial. Claro, es decir, esto, yo ya tenía muchas ganas como de empezar un nuevo reto, porque era algo que estaba buscando nuevamente, sentir esa incertidumbre de volver a empezar de nuevo. Así que hace un tiempo empecé justamente a buscar, como aproximadamente desde febrero, pero no quizás en una búsqueda tan activa como en los últimos meses, que se dio a partir de que ingresé a Talently, ¿no? A partir de que ingresé a Talently, a partir de las becas de Women Who Code, fue justamente que empecé esta búsqueda mucho más activa. Y algo de que, por ejemplo, yo no le había prestado mucha atención, yo tenía cierto conocimiento en inglés, pero no había pensado poner mi CV en inglés, es decir, sí logro hablarlo y entenderlo muy bien, pero no se me había pasado justamente el poder poner en mi LinkedIn un CV y postular justamente como a empresas extranjeras. Así que lo que primero que hice fue cuando entré a Talently y recibí todo este feedback de mis coach y cómo poder manejarme mejor en las postulaciones y que justamente, por ejemplo, el CV y el LinkedIn son la puerta de entrada hasta a estos puestos que uno desea. Entonces ahí mi coach me dio el consejo de que lo haga en inglés, si lo manejo bien, que lo haga en inglés. Entonces fue que lo decidí y fue así como me llegó justamente el contacto, me llegaron a contactar de Altimétrica viendo y me dijeron que mi perfil les había interesado mucho, ¿no? Y a partir de ello se fue dando toda esta etapa, en realidad todo fue muy rápido, se dio la etapa primero con recursos humanos, después se dio la etapa técnica, y finalmente me dijeron el go, sí, listo, te queremos aquí, te queremos dentro, queremos que seas parte de Altimétrica, y ven, Kimberly, ven, súmate a nuestro equipo. Y fue genial, sí, algo que me ayudó muchísimo, como dije, fue el tener este feedback constante de mi coach, ya que justamente descubrí que es importante saber también cómo enfocar tus fortalezas, ¿no? Normalmente no había pensado en esto, pero es muy importante cuando estás postulando un puesto de trabajo, cómo enfocar las fortalezas y cómo hacen fit con la empresa a la que estás postulando. Kimberly, ahí bueno, dos preguntas. En primer lugar, ¿cuánto tiempo te tomó desde que hiciste el primer contacto con esa empresa hasta que te dieron la buena noticia? Aproximadamente me tomó 3 semanas, sí, 3 semanas, tres semanas. Genial, veloz. Sí. Y cuéntanos ahí un poco en tus palabras, me encantaría que le contaras a las personas que nos acompañan qué cosa es lo que viviste en Talently, para que tengamos todos súper claros un poco cuál es la experiencia que podemos esperar en Talently. De hecho, ahora les voy a compartir el link para que postulen a aquellos que estén interesados en buscar ese siguiente paso en su carrera profesional. Pero Kimberly, cuéntanos ahí un poco más tu insight como usuaria, qué pueden esperar de Talently. Bueno, yo entré con mis expectativas de recibir cierto coaching con respecto a cómo mejorar al postular a trabajos, ¿no? Y también por las clases de inglés, ¿no? Esperando poder mejorar mi pronunciación y mi conversación, pero fue súper sorprendente, porque por ejemplo, llegué a las clases de inglés y me gustó mucho que todo está basado a mucha conversación, ¿no? Entonces, y también tienen los temas bien definidos y son temas con respecto a tu carrera, con respecto a lo profesional. Entonces, lo primero y me gustaron mucho las clases porque impulsaban mucho
debido a la conversación tenías que perder el miedo a hablar en inglés e intentarlo, ¿no? Y a medida que más conversabas, agarrabas muchísima más práctica. Después también lo que me gustó mucho era la plataforma de Tanly, esto de las misiones y el poder desarrollarlas por semana es algo que me gustó mucho porque fue justamente esto lo que ayudó a acelerar mi proceso de mejora para poder postular a empresas y hacerlo de la forma correcta. Y obviamente la ayuda de mi coach, el tener a alguien ahí constantemente y tener a alguien quien te pueda ayudar y te pueda dar estas consultas, te pueda ayudar a responder tus consultas, ¿no? Eso me sirvió muchísimo porque, por ejemplo, en este caso, Sofía, quien era mi coach, que al darme feedback sobre mi CV y sobre qué es, porque es muy importante investigar a la empresa a la que te quieres postular, que hay palabras claves, de que a veces justamente los reclutadores a veces pueden tomar solamente 6 segundos, realmente se pueden tomar 6 segundos para decidir si un candidato va o no va, y aunque es un dato súper sorprendente, es verdad. Entonces, en esos 6 segundos que mira tu CV, tiene que impactar. Entonces, enfocar tus fortalezas, así como lo que tú estás buscando, tu objetivo de trabajo, a lo que quieres para poder conseguir y trabajar tanto tú, tu coach y todo el equipo de Talenty ahí apoyándote para poder lograr lo que quieres, pues, ¿no? Totalmente. Como dice Kimberly, en Talendy básicamente ofrecemos un programa de 12 semanas y realmente de acompañamiento continuo hasta que consigues ese trabajo que estás buscando. Son 12 semanas donde estás acompañado de un mentor que realmente es tu mano derecha en todo el proceso de búsqueda de trabajo desde el primer momento, desde que te pones a pensar en, ok, ¿qué es lo que quiero para mí como siguiente paso profesional? Hasta realmente plantear una estrategia de aplicación eficiente de acuerdo a, de acuerdo a tus prioridades, optimizar esa presencia online que nos acerca a esas oportunidades, pasar por las entrevistas tanto de comportamiento como técnicas, entender en qué tenemos que esforzarnos o cuáles son esas habilidades técnicas particulares que se miden en entrevistas técnicas, que son muy diferentes pueden ser muy diferentes en una compañía latinoamericana versus una compañía americana. Ahí Kimberly seguramente nos vas a contar cuál fue tu aprendizaje ahí, hasta el acompañamiento de la negociación salarial, ¿no? Que es la parte final, digamos, del proceso, que es súper valioso, que vemos que tiene muchísimo impacto, tener ese coaching oportuno para asegurarnos de maximizar el beneficio como desarrollador de software. Esto acompañado de sesiones de inglés diarias, que efectivamente Kimberly 100% enfocadas en el skill conversacional, y sesiones técnicas que también refuerzan justamente esas habilidades técnicas para superar pruebas técnicas, entrevistas técnicas, pero también para desarrollarse con mayor seguridad en cualquier entorno profesional tecnológico. Kimberly, ¿tú cómo empezaste? Cuéntanos un poco tu nivel de inglés y cuál fue el requisito para trabajar en la compañía. Claro, mi nivel de inglés, es decir, a nivel de listening ya tenía un nivel intermedio, pero a nivel de speaking y writing era un poco más básico. Pero justamente a partir de que empecé en Talently todas estas sesiones, obviamente las clases en Talently es una clase, una introducción de qué cosa vamos a tocar en gramática. Entonces, a partir de esa gramática y de un tema con respecto al ámbito laboral, es que empieza a generarse, después de entender justamente la parte introductoria de gramática, nos empiezan a indicar las conversaciones y se empieza a desarrollar aprendiendo y utilizando lo que nos acaban de enseñar. Entonces, eso es por la parte de inglés. Con respecto a partir de que ingresé a Tally, empecé a practicar todos los días también, es decir, siempre asistía a las clases de Talently, si tenía alguna duda, siempre los coaches de inglés estaban ahí, listos para apoyarme, si tenía quizás alguna duda, aparte de que, o alguna pregunta que había visto quizás en internet en inglés y que quizás no la entendía muy bien, siempre podía consultarles a ellos. Con respecto a la prueba para este puesto en el que estoy ahora, fue justamente lo que me pidieron fue tener una conversación en inglés. Me preguntaron en la primera entrevista, ¿podemos tener una conversación los últimos minutos en inglés? Y dije, sí, claro, por supuesto. Entonces,
a partir de que se dio esa conversación, primero me preguntaron como que me vuelvo a presentar, pero en inglés, y cuáles eran las tecnologías que conocía, eh, cuál era mi background profesional, y después de ello justamente empezó como a esparcirse más la conversación, a extenderse la conversación, y justamente terminó siendo todo una conversación en inglés, que fue muy amena y me sentí muy cómoda después de todas las clases. Al principio sí empecé, por ejemplo, recuerdo cuando empecé en Tallinn, me sentía muy temerosa de hablar en inglés y no pensé que en algún momento, o por lo menos de manera tan pronta, iba a llegar a un puesto en inglés, pero definitivamente estoy súper feliz, como digo, de haber logrado ello, ¿no? Totalmente, Kimberly. Oye, una pregunta que estamos recibiendo mucho acerca de las personas que nos acompañan es un poco cómo es que conseguiste el rol sobre la base de la experiencia que traías, ¿no? Entiendo que cuando postulaste ya tenías experiencia trabajando en una compañía, entonces tu experiencia no era únicamente los meses que tuviste en laboratoria, sí traías experiencia profesional trabajando para otra compañía, pero igual veo que muchos preguntan cuáles son las posibilidades para alguien que ha estudiado únicamente en un bootcamp, ¿no? ¿Cómo pinta, digamos, la cancha para alguien que trae ese tipo de entrenamiento técnico? Claro. Sí, yo he estado trabajando anteriormente en una empresa, bueno, hasta el puesto que estuve ahora, hasta la semana pasada estuve trabajando en otra empresa. Son aproximadamente 1 año y medio de experiencia, pero justamente las personas que acaban de terminar el bootcamp, creo que depende mucho el enfocarse en lo que pide el mercado, ¿no? Es importante aprender, pero también ver si ese aprendizaje es lo que está requiriendo el mercado, ¿no? Porque, por ejemplo, el mercado puede estar requiriendo React, pero estamos aprendiendo otra tecnología. Y es importante, sí, aprender tecnologías que nos gusten, pero también que el mercado las necesite, porque justamente si el mercado las necesita, vamos a obtener un trabajo. Entonces, es importante ello y estudiar continuamente, como te dije, estudiar y buscar justamente retos y proyectos que te ayuden a desarrollar tus habilidades técnicas, como poder desarrollar retos, pruebas técnicas, también puedes apoyar con proyectos open source, y lo que es súper importante es el inglés. Es decir, el inglés va a ser la puerta para abrirte al mercado extranjero. Si lo que deseas es un trabajo en el extranjero, definitivamente es necesario el inglés, enfocarse mucho en eso, y va a depender también de desarrollar tus habilidades soft. Es muy importante también cómo te presentas a la empresa, qué es lo que buscas. Averiguar sobre la empresa es muy importante. Es justamente, muchas veces pasa de que postulamos y no conocemos mucho de la empresa. Era algo que me pasaba anteriormente a mí, que postulaba y a veces no averiguaba lo suficiente de la empresa, eh, de cuál es su cultura, cuál es el mindset que tiene. Pero es muy importante ello. Fue algo que aprendí justamente a través de Talently, es las palabras claves. Hay muchas palabras claves justamente en las ofertas laborales que pueden ayudarte justamente a hacer este fit, ¿no? Con la empresa. Entonces, ello es muy importante. El averiguar, el investigar es muy, muy importante, y seguir practicando, ¿no? Y como dije, el inglés es importantísimo. Totalmente. Y ahí nos preguntan, hablaba sobre estar muy al tanto de cuáles son esas necesidades del mercado, cuáles son las nuevas tecnologías a las que hay que estar atentos. Tú misma, ¿dónde te empapaste con esas necesidades del mercado? ¿Y qué recomendaciones tienes para los que quieren saber cuáles son las nuevas tecnologías que se vienen y que hay que estudiar? Claro. Yo actualmente y desde que empecé a trabajar me enfoqué mucho a React, porque vi que era una tecnología que, que cada vez se estaba requiriendo más. Y cómo me di cuenta de esto fue justamente en los portales de trabajo, ¿no? La mejor forma de darte cuenta qué es lo que necesita el mercado es en los portales de búsqueda de trabajo. Te van a aparecer, se necesita desarrollador con conocimiento en tales tecnologías. Entonces, a partir de ahí, tú puedes ver qué tecnología se repite y cuáles son las tecnologías más requeridas. Y es así como puedes darte cuenta qué es lo que está pidiendo el mercado. Como yo dije, yo me enfoqué mucho en React porque era algo que, primero porque fue justamente lo que yo aprendí en el bootcamp de laboratoria, y fue algo que me encantó y que
Es una librería que me enamoré a primera vista de ella, y después me dediqué a especializarme en ello, justamente a partir de que vi que el mercado también lo necesitaba. Entonces fue el match perfecto ahí. Pero justamente si hay personas con otro tipo de puesto, con otro tipo de posición, es importante buscar ello, ¿no? ¿Qué es lo que está pidiendo el mercado para poder hacer fit con lo que piden? Genial. Kimberly, hay muchas preguntas acerca de, digamos, los detalles de tu proceso de selección. Si te parece, damos como un repaso como muy step by step desde el primer momento en el que consiste la oportunidad, cómo encontraste la oportunidad, cuáles fueron las etapas y cuál fue el acompañamiento de Talent en cada una de ellas. Claro, sí. A ver, en este caso, las personas de recursos humanos del Team Ética se comunicaron conmigo y me dijeron que se habían interesado mucho en mi perfil de LinkedIn y en lo que comentaba en mi trabajo como desarrolladora. Para esto, justamente, como una semana antes, habíamos tenido una sesión sobre el CV con mi coach y justamente ahí fue donde nos recomendó que hagamos el LinkedIn también en inglés, si lo podemos hacer en español y en inglés, que lo hagamos en inglés y que pongamos, y nos dio el feedback necesario para cada uno de nuestros perfiles, ¿no? Y fue así como lo hicimos, y después de ello recibí este contacto. Aquí me pidió que le enviara mi CV, que también estaba en inglés, que justamente lo acababa de hacer como semanas antes, así que se lo envié. Después de que se lo envié, esperé unos días, y después me dijo, sí, Kimberly, estamos interesados en tu perfil, nos encantaría hacerte una entrevista primero con recursos humanos para ver si hacemos match con la empresa, y si todo va bien, te agendaría la entrevista técnica. Y le dije, sí, claro, no hay problema. Al momento era todo 100% enfocado con CV, ¿verdad? ¿Te pidieron algún tipo de portafolio, un examen técnico o a una? No, todavía no. Todo fue hasta el CV. Exacto. Genial, genial. Y justamente ese fin de semana yo tenía una reunión con mi coach, porque esto sucedía aproximadamente el jueves, que se me acercaron y me dijeron como, te queremos entrevistar para una entrevista con recursos humanos, y que te la vamos a programar para el día martes. Y yo le dije, ya, está bien. Y el fin de semana que yo tuve reunión con mi coach, se lo comenté y me dio tips, y también me dijo que si quería una mentoría, que la podía hacer, porque también las mentorías nos ayudan mucho para practicar justamente estas entrevistas. Así que agendé una mentoría, pero mi mentoría justamente cayó unos días después, y cayó justamente unos días después porque pasó que el día martes yo tuve la entrevista con recursos humanos y me preguntó sobre mi background, cuáles eran las tecnologías que yo conocía, en qué había trabajado y todo sobre ello, ¿no? Con respecto a recursos, de cuáles eran mis pretensiones laborales, salariales, qué es lo que estaba buscando, y me comentó también cuáles eran las funciones. Después de hacer todo ello, me dijo, ¿sabes? Y ahí fue justamente donde tuve la conversación en inglés. En este caso, la conversación en inglés fue con Yanela. Yanela era quien justamente me entrevistó. Entonces Yanela me dijo como, ¿sabes qué? Me ha gustado muchísimo tu perfil, y también veo que te desenvuelves muy bien en inglés, así que lo siguiente que vamos a hacer es, te voy a agendar la entrevista técnica. Y le dije, ya, listo, genial. Y la entrevista técnica caía como 2 días después. Entonces, justamente mi mentoría quedaba al día siguiente, así que tuve la oportunidad de hablar con Sofía y poder comentarle sobre todo el proceso, de que justamente al día siguiente iba a ser mi entrevista técnica, y que sí, tenía ciertos nervios, pero que estaba muy emocionada porque ya me habían comentado que justamente normalmente en la empresa casi siempre trabajo con clientes extranjeros, entonces con lo que significaba que iba a tener que hablar en inglés al 100%, entonces era algo que quería hacer. Y así que llegó el día de la entrevista técnica, y ahí lo que fue muy importante para mí es ser muy sincero, ¿no? Hay ciertas tecnologías, es decir, comencé mi entrevista técnica, en este caso fue con mi program manager, el que es ahora mi program manager. Todo fue muy genial, pero es muy importante ser muy sincero, ¿no? Él me hizo ciertas preguntas técnicas con respecto a lo que él consideraba que justamente, y lo que se considera en el mercado, que conocimientos debería tener para poder determinar qué nivel de seniority tengo en front, como front-end developer. Entonces empezamos a hacer las preguntas y me hizo muchas preguntas
que sí pude responder, pero había otras que justamente les dije que no conocía esa tecnología, pero que por supuesto estaba dispuesta a aprenderlas, porque es muy importante mostrar tu creatividad. Creo que algo que nos caracteriza a muchos desarrolladores es nuestro ser autodidactos. Entonces, si no sabes algo, bueno, lo aprendes. Es lo que normalmente tratamos de hacer siempre. Entonces, eh, y algo que me gustó muchísimo dentro de esa entrevista es que mi program manager se dio el tiempo de ciertos conceptos explicármelo. Entonces fue ahí donde yo dije, quiero estar aquí, quiero entrar a esta empresa, quiero, porque me gustó mucho el tiempo que se tomó de ciertos conceptos de explicármelo y de darme los recursos necesarios para otros conceptos, buscarlos y aprenderlos. Entonces fue algo que me gustó mucho. Después también me enviaron un reto técnico para poder resolverlo en un día. Este reto técnico consistía como en crear una lista y según esta lista era como una receta, ¿no? Y, por ejemplo, tenías que ir mostrando los pasitos de la receta, ¿no? Primero el paso 1, el paso 2, el paso 3, y cómo manejarlo de, por ejemplo, cuando llegas al último paso, ya no deberías poder continuar porque ya no hay más pasos. O cuando estás en el primer paso, tampoco deberías poder retroceder, ¿no? Y también hacer como llamadas a un servicio. Entonces, ese fue el reto técnico. También lo realicé y me fue muy bien. Sí. Y después, bueno, eso fue la entrevista técnica. Y para cuando terminé la entrevista técnica, mi program manager me dijo como, ¿sabes qué? También creo que lo has hecho muy bien. Yo considero que eres una React Developer Junior Advanced. Así que yo ahorita mismo voy a enviar el correo para que te digan que sí, que estás dentro. Me dijo, lo voy a hacer ahora mismo delante de ti. Así que yo estaba así como, cuando estamos en la plena llamada, él estaba enviando el correo y yo estaba diciendo, sí, contratala ya. Porque mi program manager es uruguayo. Y fue genial. Entonces, y para ese momento ya lo sabía, ¿no? Ya sabía que solamente faltaba hablar como con gestión para poder ver justamente lo de el sueldo y después de ello ya una vez dejando ello seguiría el contrato y ya podría estar dentro. Así que esa fue mi entrevista técnica y después de eso, como a los 2 días, para eso llegó otro fin de semana más y nuevamente me junté con mi coach y en este caso mi coach ya le había comentado que la entrevista técnica me fue muy bien, que la entrevista también con recursos humanos me había ido muy súper bien y que solamente estaba esperando que me hagan la contraoferta salarial y con eso ya cerraríamos. Así que me hicieron la contraoferta salarial. Para eso, justamente ese fin de semana, le pregunté mucho a Sofía cómo podía, porque ya me habían hecho una oferta inicial, entonces yo hice una contraoferta, porque, porque fue justamente lo que Sofía y dentro de la plataforma de Talently hay un tema relacionado justamente a eso, ¿no? Cómo negociar tu salario para que justamente tú obtengas más beneficios, que es lo que todos buscamos. Entonces, lo hablé con Sofía y Sofía me dio ciertos tips de cómo podría manejarlo y cómo podría hablarlo, cómo conversarlo, ¿no? Y a partir de ello, el lunes o el martes siguiente yo recibí una nueva contraoferta salarial que me convenció, entonces decidí aceptarlo y me dijeron, ya, listo, entonces dentro de estos días tenemos el contrato, me enviaron el contrato un lunes y lo acepté. Y fue así como llegué al primer etapa. Qué chévere, me parece súper importante lo que cuentas, Kimberly. Creo que una parte elemental de nuestra decisión, finalmente que decide dónde trabajar es uno mismo, y una parte elemental en tomar decisiones justamente esos primeros puntos de contacto con las personas de la compañía. Habla mucho de la calidad humana que vamos a encontrar cuando entramos a una compañía. Entonces, me alegra que lo resaltes, creo que es algo importantísimo que uno debería estar muy atento cuando pasan por un proceso de selección. Digamos, el trato que uno recibe durante este proceso habla mucho de la compañía, habla mucho de los valores. Entonces, genial. Cuéntanos un poco acerca de las partes más logísticas de, Claro, de la relación contractual que tienes con esta compañía. Veo que hay muchas preguntas que tienen que ver con tú como peruana, claro. estando en Perú, qué tipo de relación contractual tienes con esta compañía, digamos, extranjera.
y cuéntanos un poco, en la medida de lo posible, acerca de los beneficios, acerca de, no necesariamente el número del sueldo, pero tal vez cómo está compuesto la remuneración salarial. ¿Qué nos puedes compartir ahí, Kimberly? Claro, mi contrato es justamente por las leyes que se aplican. En este caso yo lo hice con la sucursal de Uruguay de Altimétrica. Por las leyes que se aplican, no pueden contratar a una persona con dependencia. Entonces, el tipo de contrato que se aplica es contractor, que es en mi caso es un contrato por horas, ¿no? Este, por cada hora trabajada, tienes un monto. Entonces, yo trabajo 8 horas al día, entonces son el costo de las horas por las horas que trabajo, ¿no? Es eso. El salario es en dólares, sí, es justamente, el salario es un poco más alto de lo que es acá en Perú. eh, Uno porque es en modelo de contractor y otro porque es en el extranjero, entonces el salario en dólares obviamente es muy conveniente. Y sí, es así como se maneja con respecto a la parte contractual. Genial. ¿Este contrato tiene un tipo de duración o es un contrato, digamos, indefinido? Cuéntanos ahí un poco cómo se estableció. Sí, claro. El contrato es por 6 meses, ya que justamente también no se permite contratar a una persona extranjera por más de 6 meses, según las leyes en Uruguay. Entonces, es por eso mismo que el contrato se renueva cada 6 meses. Sí. Genial, perfecto. Y a nivel de impuestos, me imagino que esta parte también debe ser un mundo, digamos, por explorar para ti misma. Cuéntame cómo has manejado ese tema de cara a impuestos en Perú. Sí, claro. Justamente algo también que resalto mucho es que cuando me hicieron la oferta y esta modalidad contractor era algo que yo no había escuchado antes de por sí y era algo súper nuevo para mí, lo primero que hice fue justamente consultarle a mi coach y mi coach me explicó esto, justamente lo del contrato, porque ya lo había visto como momentos, ya lo había visto en otras postulaciones. Entonces me dijo que tranquila, que no tuviera miedo, que no es algo no es algo malo, y yo dije, ah, ya, porque a veces justamente como era algo súper desconocido, y estaba como que, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? Así que, y me dio ciertos tips para averiguar cómo era este tema de los impuestos. También la empresa me contactó con una persona que ya está trabajando acá en Perú para poder consultarle cómo manejaba el tema de los impuestos y me dijo, tómate tu tiempo para darte cuenta si te conviene, si te sale cuenta justamente este tema de los impuestos y las cosas que tienes que pagar del sueldo que te vamos a transferir. Y yo le dije, sí, claro. Así que me tomé un fin de semana, casi 3, 4 días, para averiguar bien todo esto. Googleé también, pregunté, justamente esta persona con la que me contactaron aquí en Perú me dio cierta información, ya que esta persona con la que me contactaron tenía su contadora, entonces justamente su contadora me dio como tips para y qué es lo que necesitaba tomar en cuenta al momento y cuánto era lo que me iban a descontar sobre la base de las horas que iba a trabajar por el costo de las horas. Y fue ahí ya donde, sacando mis cuentas, pude despejar mis dudas y acepté, pues, ¿no? Pero sí, tuve todo ese tiempo y también el apoyo de mi coach para poder sacar y ver cuánto es el tema de los impuestos. Exacto. Creo que esa parte es un momento importante que merece tomarse el tiempo para evaluar y saber que estamos tomando una decisión como muy informada. Tenemos todas las herramientas a ¿Verdad? disposición de los talents. Las mismas empresas buscan que sus empleados se sumen a las compañías con todas las respuestas resueltas y ponen a disposición otras herramientas o contactos que ayuden en ese proceso. Y solo para ir respondiendo también a otras preguntas que tienen que ver con digamos, las herramientas o el contenido o los consejos que ponemos a disposición del programa de Talently, no solamente es en torno a la parte, digamos, contractual, de oferta salarial, sino realmente en todos los frentes, ¿no? Por acá preguntaban si es que hay recursos, digamos, para mejorar el inglés, para resolver o abordar pruebas técnicas, para hacer repaso de temas fundamentales como complejidad algorítmica. Todo eso está a disposición durante el programa de Talently. Realmente es un universo de servicios que buscan resolver diferentes necesidades este, al momento de buscar ese nuevo trabajo. Claro. Este,
Están preguntando por acá como temas muy, muy específicos acerca de cómo, digamos, el pago, a través de qué canales se hace esa transferencia. Claro, la transferencia, es decir, al momento de hacer el contrato te piden tu cuenta bancaria, así que tú les indicas cuál es tu cuenta bancaria dentro del contrato y ellos toman nota de ello y cada fin de mes te depositan a tu cuenta bancaria la cantidad correspondiente de tu sueldo y eso es todo. Okay. Es súper fácil, no es algo tan complicado en realidad. Yo también Sí, me quedé sorprendida por ello. creo que eso también varía mucho de empresa a empresa. Me parece interesante que esté manejando transferencias interbancarias por ahí. Creo que en algunas sigue manejando PayPal, sigue manejando plataformas como Payoneer. Hay varias opciones. Es algo que también se conversa previamente con el empleador para asegurarnos de que todos tengamos todo el setup listo para que el tema del pago no sea un impedimento de la contratación, ¿no? Creo que ahorita, así como está el mercado de talento técnico, todas las compañías están buscando ponerse a la orden del día para asegurarse que haya la menor cantidad de barreras posibles al momento de contratar talento. Sí, No, Jesús, es una cuenta nacional simple, internacional, en dólares, probablemente porque recibes el dinero en dólares. sí, es verdad, es en dólares, la cuenta es en dólares. Exacto, no simplemente compartes el número, la cuenta bancaria y con eso ya está. Puedes recibir transferencias eh, Internacionales, sí. internacionales, tal cual. Genial. Kimberly, cuéntanos un poco, tú llegaste a Talently a través de la iniciativa Women Who Code. Para nosotras para todo el equipo de Talent realmente fue una iniciativa muy especial, porque realmente nos acercó, abrió mucho las puertas a más desarrolladoras mujeres para que se sumen al programa. Cuéntanos ahí un poco cuál fue tu experiencia con esta iniciativa y cómo sientes que ha apoyado o ha aportado en tu propio desarrollo. Sí, claro. Justamente yo ingresé a Talindi a través de esta beca de Women Who Code. Yo fui referenciada por una amiga muy cercana mía. eh, y me llegó el correo, el primero fue que me llegó el correo y me dice, felicitaciones, has sido referenciada para postular a la beca de Women Who Code. Así que dije, bueno, vamos a intentarlo, si había escuchado de Talindi. Así que dije, voy a tomar esta oportunidad, puedo obtener una beca. Así que postulé a la beca. Y fue justamente durante unos días estuve esperando la respuesta y después me escribió en este caso Victoria, que es de Talently, y me dijo que había sido seleccionada justamente, que podía ser seleccionada para una beca del 30% para poder ser parte de Talently. Y yo dije, ¡ah, genial! Entonces tuve la entrevista con Victoria y justamente Victoria me preguntó como, por qué quería ser parte de Talently, cuál era mi perfil, qué es lo que esperaba de Talently, qué es lo que quería lograr, cuáles eran mis objetivos. Y después de que tuvimos una conversación también súper amena, Victoria me dijo, sí, me gusta mucho tu perfil, vas a aplicar, puedes aplicar para las becas, estás dentro. Y dije, bien. Así que apenas recibí el correo de confirmación sobre la beca, decidí empezar Talently. Y fue súper genial porque, como dije, tenía cierta imagen dentro de mi cabeza de lo que iba a ser Talently, pero me sorprendió muchísimo más porque tiene un acompañamiento constante, ¿no? Sobre, sobre tu carrera, sobre cómo vas, este, están ahí continuamente tus coaches resolviendo dudas, consultas, entonces es ante cualquier cosilla que salga o ante cualquier duda o ante quizás pasa algo como postulo en la empresa pero todavía no me llaman, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo seguir mejorando? Y estas clases, las de inglés, así como también las clases, las sesiones que tenemos de tecnología, de entrevistas técnicas, también estas talks que tenemos en inglés de la comunidad, todo este acompañamiento intenso y de todos los días, de cada semana, ayudó muchísimo a que pueda justamente estar ahorita, en este momento, con esta empresa. Pero sí, todo empezó a partir de esta beca, ¿no? Fue justamente esta la entrada para poder llegar a Talently y creo que todo se fue dando continuamente. Primero fue que me referenciaran, entrar a Talently y después conseguir este trabajo. Creo que
que si no se hubiera dado alguna de esos pasos, definitivamente no hubiera conseguido este trabajo, pero y eso es lo más genial, pues, ¿no? Que a partir de estas becas que apoyan a muchas mujeres y que las ayudan a impulsar su carrera, podemos ser más quienes salimos adelante. Totalmente, me encanta Kimberly. En tus palabras, una cosa que creo que hacemos mucho énfasis en Talently es que, a ver, digamos, no nos hemos inventado la pólvora. Es algo digamos, buscar un trabajo es algo que uno puede hacer, pero suele ser una experiencia como muy, a veces es un proceso largo, es un proceso, puede ser frustrante, es un proceso donde uno se siente a veces muy solo, sobre todo cuando llegan los rechazos que son parte del proceso de cada uno de nosotros. Entonces, para nosotros es súper importante, como no nos hemos inventado la pólvora, no tenemos como una fórmula mágica que hace realidad cualquier trabajo en cualquier lugar, o sea, inmediatamente, pero sí creo que hay una parte importante que es como dices, este acompañamiento y esta estructura o este espacio y comunidad que ofrece un camino claro con el acompañamiento tanto de los mentores, de los coaches de inglés, de los coaches técnicos y de la comunidad de otros talents que tienen el perfil de uno y que están buscando las mismas oportunidades. En tus palabras, Kimberly, cuál es tu mayor aprendizaje durante Talently? ¿Cuál es la parte que para ti fue el más valiosa? La parte para mí más valiosa fue el feedback constante de mi coach. Es justamente mucho de lo que me dijo Sofía, quien es mi coach, fue lo que me ayudó a poder hacer las correcciones en mi CV, que fueron el primer paso para poder conseguir un nuevo trabajo, hacer las correcciones en mi LinkedIn y justamente cómo poder mejorar en las entrevistas, el poder decirme, ¿sabes qué? Podrías hacerlo quizás mejor de esta forma, o esto está muy bien, puedes resaltar de esta forma, y también hasta el manejo salarial, todo ese feedback constante y enfocarme mucho y enseñarme, ¿no? De que uno tiene que enfocarse mucho en lo que está pidiendo el mercado, es creo que lo más importante que me llevo de Talently es lo que definitivamente ha resaltado más y ha marcado más en mí el paso que he tenido por Talently. Genial. Y bueno, contaste que tomó 3 semanas conseguir esta oportunidad desde que aplicaste hasta que recibiste la oferta. ¿Cuánto tiempo antes estuviste en Talently? Que la pregunta puntual es, ¿cuánto tiempo pasó desde que entraste a Talently y conseguiste el trabajo? Claro, desde que entré a Talently debe haber sido un mes y medio, sí, aproximadamente un mes y medio, desde que había entrado a Talently. Sí, Exacto. Sí, tal cual. Entonces, como dice la charla, realmente a Kimberly le exacto. tomó menos de 2 meses conseguir este nuevo rol y dar ese salto. Por ahí preguntaban, ¿fue el único proceso que postulaste o en qué consistió, digamos, tu estrategia de aplicación a oportunidades? No, definitivamente no fue el único puesto al que postulé a varios otros más, es más, algunos obviamente como parte también no recibí respuesta de muchos, otros también fui rechazada un par de veces y también justamente ahora último recibí una nueva oferta de otro puesto, pero ya había justamente ya estaba decidida con Altimétrica. Entonces, pero sí, es también mucho de lo que es el proceso en Talently es la postulación, ¿no? Justamente a medida que postulas, también sabes qué vas aprendiendo, porque primero averiguas qué es dónde encajas en el mercado y qué es lo que busca el mercado. Y según eso, vas adaptando tu perfil, ¿no? Postulas y también muchas veces te dicen que sí o muchas veces te dicen que no, pero en caso de que te digan que sí o que no, siempre aprendes algo y qué es lo que puedes seguir mejorando. Y a partir de que tienes tus entrevistas o te llaman a algún proceso, todo lo que te digan ahí te lo llevas justamente y lo conversas con tu coach y lo puedes conversar con la comunidad y lo puedes conversar con los otros talents y es ahí donde salen las mejoras para que cuando tú vayas a tu siguiente postulación, eso que quizás podía ser antes un punto flaco, ¿no? Dentro de la entrevista que tenías o de la postulación que tenías, ahora ya la mejoraste y es una fortaleza porque ya lo aprendiste. Entonces, es ello, ¿no? Totalmente, totalmente. Genial, me encanta.
Creo que es importante lo que compartes, ¿no? Que efectivamente para llegar a un sí hay que pasar por muchos nos, pero esos nos hay que tomarlos como una oportunidad de aprendizaje que nos permite también calibrar dónde tenemos que ajustar, dónde tenemos que reforzar ciertos conceptos, ciertos conocimientos, para que la siguiente postulación sea mejor y logremos el objetivo. ¿Cuál fue el feedback más recurrente que recibías al momento de postular a oportunidades, Kimberly? El feedback más recurrente que yo tenía era justamente con respecto a la parte técnica, era Ujú. algo que eran ciertos temas o ciertas tecnologías que todavía no había visto, entonces como, nos interesa tu perfil, pero nos gustaría que cuentes con este conocimiento también o con esta tecnología o ciertos conceptos básicos como dentro de los algoritmos, ciertos, ciertos datos o fundamentos con respecto también a JavaScript que nos gustaría que justamente la persona a quien contratemos nos gustaría que tuviera. Entonces, a partir de este feedback técnico, yo iba con muchísima más frecuencia y muchas más ganas a las sesiones técnicas y justamente atendía, ¿no? Porque algo que también es que estas sesiones técnicas están enfocadas a lo que los talents pidan. Es decir, siempre se pregunta qué es lo que necesitan repasar, qué es lo que necesitan ver, alguna cosa nueva que quieran aprender o algo súper importante a nivel técnico y justamente lo preguntan y el coach lo enseña. Entonces, justamente te da esa oportunidad de poder repasar ahí. Y así que estudié mucho en eso, me preparé mucho en eso y lo hice mi punto fuerte después de estos rechazos y bueno, aquí estoy. Totalmente. Genial, genial. Kimberly, cuéntanos un poco cómo, creo que es importante cómo definir, o digamos, cómo ha evolucionado tu propia definición de cuál es ese trabajo que quieres para ti misma. Creo que muchos cuando piensan en estas decisiones que tienen que ver con los trabajos, piensan, tipo, más salario, quiero ganar más. Para ti, ¿cuál fue el proceso de definir qué tipo de trabajo buscas? Imagino que el salario es una parte importantísima, ¿sí? Pero ¿qué otros elementos te parecen a ti importantes y quisieras compartir con el resto para que se tomen en cuenta al momento de tomar decisiones? Claro, como tú mencionas, el salario es algo muy importante, sí, pero como lo mencioné, es algo que resaltó mucho, por ejemplo, en mi proceso de postulación asimétrica fue eh, el interés que tenía, más allá de si, por ejemplo, me contrataban o no, lo que me gustó muchísimo fue que mi program manager se tomó el tiempo, ¿no? Para enseñarme. Es decir, podría ser que quede o no, pero ya ves que esta persona tiene la intención de poder enseñarte algo, de que te vayas de aquí sabiendo algo más. Entonces, algo que siempre trato de buscar es ello, ¿no? Un lugar donde puedas crecer, un lugar donde puedas aprender y donde esté permitida la pregunta, la duda y la comunicación. Algo que mi programa manager también, cuando la primera vez que nos conocimos, me dijo, tranquila, lo importante es aquí comunicarnos. Si no sabes algo, está bien, dilo, pero no te quedes callado porque justamente lo que tenemos que hacer es aprovechar el tiempo. Y yo le dije, está bien, y ahora que ya ingresé y ahora trabajo directamente con eh, mi program manager siempre me está recordando, ¿no? Lo importante es la comunicación, lo importante es, por ejemplo, saber escribir la documentación, de poder, hay muchas, algo que, por ejemplo, se me queda muy grabado es, si no está en tu tarjeta registrado, significa que no pasó. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos el tiempo para comunicarnos con las otras personas, pero tenemos que registrarlo. Entonces, no solamente es importante la comunicación se da de forma escrita, de forma oral, entonces es importante mantener la comunicación y eso es algo que me gusta mucho, que siempre está aquí hasta ahora en el ambiente que estoy trabajando, están siempre muy abiertos a la comunicación, muy abiertos a escuchar, muy abiertos a impulsarte y a que sigas aprendiendo. Algo que me dijo es, justamente, tú tienes que seguir aprendiendo porque es lo que, más allá de estar aquí, es lo que tú te vas a llevar como profesional. Entonces, es algo que me gusta mucho, un lugar donde te impulsen a crecer, donde te impulsen a aprender y que mejores cada día. Eso es lo que busco y que obviamente siempre tengas el apoyo, ¿no? Si no sabes algo y obviamente siempre
te impulsan a buscar tú mismo tus soluciones, pero si llega un momento donde necesitas recurrir, necesitas la guía de alguien más, te la puedan brindar. Entonces, ese tipo de ambiente donde te puedan ayudar a ser mejor cada día es muy importante. Y fue por eso que decidí, en el momento que tuve la entrevista y vi esto, me decidí por Altimetric, ¿no? Aparte del sueldo, esto fue uno de los factores más importantes de mi decisión. Totalmente. Sí, 100%, ¿no? O sea, creo que ahora el empleador, más allá de la habilidad técnica per se, o en tu caso también reconociendo que era un rol junior advanced, lo que se busca mucho es justamente esa predisposición al aprendizaje, predisposición a, a estar abierto a feedback, estar abierto a ser coacheado por otro. Ahí puedes contarnos también un poco qué cosa es lo que ves que en lo que, o sea, creo que también tiene que ver mucho con cuál es el momento en la carrera en la que uno está. Me hace total sentido que justamente esas habilidades blandas hayan sido una parte muy importante de tu proceso de selección. Tú misma, bueno, de hecho, está preguntando, me parece está súper interesante. Tú misma, ¿qué cosa reconoces que es como culturalmente hablando una diferencia trabajar en Latinoamérica, en un equipo latinoamericano, una compañía latinoamericana versus una compañía americana a nivel de ambiente laboral? Bueno, a nivel de ambiente laboral, es hasta ahora, desde los 3 días que tengo, es que en el caso de en el extranjero, de América, en la cultura americana, es muy estructurada, ¿no? Es decir, tienen estos parámetros muy estructurados de qué van las reuniones, sobre qué se tratan y cuál es el tiempo definido y dedicado para esto, así como que le hacen un constante tracking a, a cuál es el flujo de las tareas y cómo seguir optimizando estas tareas para que cada vez el equipo sea más rápido, más eficiente y ello, ¿no? Es justamente este tracking y este análisis constante de estas métricas es lo que me sorprendió un mundo. Total. ¿Qué herramientas de comunicación usas en tu día a día? Digamos, en qué consistió el onboarding o el setup a nivel de herramientas? También preguntan por acá si es que trabajas con la laptop propia, si te mandaron una. Cuéntanos, ¿sabes? Un poco de esos perks que tienes con esta compañía. Claro. Actualmente estoy con laptop propia porque justamente es un poco más complicado desde el extranjero que te llegue justamente la laptop. Ahorita mismo, durante esta semana, han estado haciendo todo el proceso y todas las coordinaciones para poder entregarme mi laptop la próxima semana, así que la próxima semana ya tengo el laptop de Altimetric. Eh, y justamente las herramientas que utilizo para comunicarme es Slack. Slack es lo que utilizo siempre para poder comunicarme con el equipo americano. En el caso del equipo con Uruguay, utilizo Google Chat. Y con respecto a las tecnologías que utilizo en el trabajo, pues es Amazon, AWS. Después también utilizo React y AM, que es Adobe Editor Manager. Utilizo ello para justamente que es un CMS para el manejo de contenido. Y sí, es actualmente con lo que voy a empezar a trabajar. Y ya he trabajado también anteriormente con React y AM. Y sí, es así como se definen las tecnologías. Genial. Kimberly, ¿qué consejos darías tú a desarrolladores que están buscando crecer en sus carreras? ¿Cómo los impulsarías a atreverse a hacer ese cambio que tal vez están buscando en este momento? Creo que lo primero está en salir de su zona de confort, como dice, y empezar a buscar. La mejor manera de encontrar es buscar. Y buscar de manera selectiva, mm, de manera quizás un poco más analizando más las cosas, porque a veces no solamente se trata de buscar ¿sabes qué? Postulo aquí, postulo acá y postulo a muchísimos trabajos, ¿no? Sino, ¿de qué manera postulo? Porque justamente es tu CV, tu LinkedIn y la manera de por sí, desde que cómo te comunicas desde los correos, va a hablar mucho sobre ti. Entonces es muy importante prestarle atención a cada postulación que haces y también prestarle atención qué es lo que tú deseas, ¿no? ¿Qué empresa es la que tú quieres postular? ¿Qué puesto es el que deseas tener? Entonces, según ello, siguiendo esos parámetros y qué es lo que necesitas mejorar y qué es lo que ya tienes,
¿Por qué? Porque si necesitas mejorar algo, enfócate en mejorar ello. Y si algo de lo que requieren ya lo tienes, entonces encárgate de resaltarlo, ¿no? Entonces, de eso se trata, de buscar de manera tranquila, pero de manera consciente, qué es lo que está pidiendo el mercado y postular, leyendo y siempre prestándole atención a los detalles, porque justamente son estas pequeñas cosas que pueden hacer que te llamen del puesto que requieres, del puesto que quieras. ¿Por qué? Porque les has prestado atención a esas palabras claves, a esa tecnología que te dicen que es un plus, a ese fit con la empresa, quizás averiguar de la empresa y que, por ejemplo, han salido en alguna revista y tener estos temas de conversación y estar siempre tener apertura a aprender y averiguar sobre ellos, creo que es muy importante, ¿no? Creo que lo que toda empresa normalmente busca es alguien que pueda contribuir con ellos, que les pueda hacer un super match con ellos. Entonces, es importante cada vez que tú vas a una postulación, eh, darles a conocer que tú eres ese match perfecto para ellos y que justamente puedes aportar muchísimo a su empresa y enfocar cómo los puedes ayudar. Lo que dices es demasiado importante, Kimberly, y la verdad es que no todos lo tienen presente, pero uno, cuando está conversando con una empresa, la empresa te está evaluando desde el primer punto de contacto. No necesariamente una entrevista formal, sino desde la primera comunicación que tiene un mensaje de LinkedIn contigo. Y son varios temas. Es qué tan ágil eres con las respuestas, cómo te expresas de forma escrita. Todos esos detalles, como dices Kimberly, ya son puntos que el reclutador está tomando nota y que van a ser importantes, pueden influir muchas veces en las decisiones que toma finalmente. Y lo que decís acerca de pensar, de mirarlo como muy a detalle, ¿no? De hacer esa búsqueda como muy a detalle, ser muy exhaustivos y realmente tomarse cada oportunidad con digamos, el nivel de entrega que nosotros mismos quisiéramos recibir de alguien que está postulando o que se quiere sumar a nuestro equipo, digamos. Es muy fácil identificar cuando uno recibe una postulación de alguien que está mandando CVs masivamente a cualquiera que se le cruce en el camino. Tómense el tiempo. Y esto suena muy fácil y suena muy, muy simple, pero no muchos lo hacen. Y es así como las personas que sí se dan el tiempo de mandarle otra vez un mensaje, no sé, postular, encuentran una convocatoria en algún portal de empleo y le envían un mensaje directo al reclutador que aparece ahí por LinkedIn para construir un poco la relación. Esa inversión, digamos, en acercarse a la empresa vale la pena muchísimo. Son puntos extras que uno hace durante el camino. Y a veces se construyen relaciones que si bien en ese momento no se concreta una oportunidad laboral, se construye la relación que podría dar frutos, digamos, en un futuro también. Entonces, es un poco invertir en cuál es esa imagen que proyectamos, que al final es parte de lo que también va a pasar seguramente si es que nos sumamos a un equipo. Veamos, acá nos pregunta Julia, que me encanta esta pregunta, dice que es un orgullo que seas mujer, que hayas recibido esta oportunidad, y está curiosa de saber qué es lo que tú le ofreciste a la empresa para que te contrataran. ¿Cómo, digamos, convenciste que tú eres la persona correcta, el fit correcto para ese rol? Bueno, justamente dentro de lo que, una de las habilidades técnicas, dentro de las cosas que pedían para el puesto era, por ejemplo, cierto conocimiento en Redux, el conocimiento en React, el conocimiento en Adobe Editor Manager. Entonces enfoqué mucho mi CV y al momento de hablar mucho en lo que había hecho y comentarles, ¿no? Comentarles qué es lo que había hecho, cuáles eran como las cosas más resaltantes, qué había logrado, cómo había logrado optimizar en mi trabajo actual a través de estas herramientas y de mis funciones y lograr objetivos que tenía con la empresa con la que estaba trabajando. Entonces, eso me enfoqué mucho en resaltar ello y también mucho en resaltar que si había algo que no conocía, lo podía aprender y que estoy súper dispuesta a hacerlo y que voy a hacer un gran fit. ¿Por qué? Porque tengo esta constancia y este entusiasmo, ¿no? Este entusiasmo y creo que eso se nota desde la manera, desde que hablas, desde que empiezas, desde que tienes el primer contacto con tu reclutador, la manera en que saludas, la manera en que te despides. Es muy importante cada uno de estos pasitos, cada una de estas palabras.
el decirle que de por sí desear que vas a tener una excelente semana, ya de por sí es muy importante prestarle atención a cada uno de estos detalles, porque más allá de si te contratan o no, es importante eh, dejar una imagen muy buena de ti como trabajador, ¿no? Como profesional. Entonces, más allá de que si llegas a pasar al proceso de selección o no, ellos se van a quedar con esa imagen de ti. Entonces, es muy importante decir como, sí, puede ser que no encaje con los requerimientos técnicos, pero por ejemplo, sus habilidades blandas me gustaron muchísimo. Entonces, quizás en una próxima, si se prepara mejor, en una próxima selección lo llamo. O si se abre otro puesto con las tecnologías que sí conoce, lo llamo. Entonces, véanlo como, si no se da la oportunidad en ese momento, puede ser una oportunidad a futuro, pero no cierren puertas, es decir, siempre dejan las puertas muy abiertas para esas posibles oportunidades, que si no se dan en el momento, pueden ser oportunidades para más adelante. Entonces hay que prestarle mucha atención a los detalles. Totalmente. Y por acá estaban preguntando un poco acerca de tu rol. Sí comentabas que, bueno, estás trabajando digamos, para el equipo, o estás trabajando con el equipo de Uruguay muy de cerca para clientes en Estados Unidos. Tu trabajo, para que todos estemos súper alineados, es 100% remoto. ¿Hay planes para viajar pronto a Uruguay, a Estados Unidos? No, todavía no hay planes, es decir, no de parte de la empresa. En algún momento sí definitivamente me gustaría viajar a alguno de los dos lugares, pero todavía no hay planes, todo ahorita es remoto y por lo menos este año, debido a la pandemia, probablemente sea así. eh, pero a partir del próximo año, quién sabe, ¿no? Siempre está la oportunidad y siempre hay que pensar optimistamente de que podría pasar y sería algo grandioso. Genial. ¿Y tu equipo, cómo está por qué nacionalidades está conformado? ¿Son mayormente latinoamericanos, uruguayos? ¿Hay algún, digamos, país que predomine? Claro, en mi equipo de estadounidenses, mi equipo de Estados Unidos, de los americanos, normalmente hay casi todos son estadounidenses, sí hay personas que son hindúes también, pero mi equipo más cercano son estadounidenses. Eso es con respecto al cliente. Después, mi equipo en Altimetric, en su mayoría son justamente uruguayos. También hay personas de nacionalidad cubana. Eh, sí, hasta ahora he conocido como esas nacionalidades. Genial. ¿Y cómo funciona un poco la dinámica de los horarios? Uruguay está 2 horas, en Uruguay son 2 horas más tarde ahora. Sí. ¿Tu horario te has tenido que adaptar? ¿Cómo funciona un poco la cultura de trabajo asíncrono? También con temas de fechas de festivos peruanos, ¿cómo empalman, digamos, los calendarios en ese sentido? Claro, con respecto a las fechas festivas que se respetan es justamente normalmente las de Estados Unidos, porque es con el cliente con el que trabajamos. Por ejemplo, el lunes, como digo, fue feriado en Estados Unidos. Sí tuve mi inducción onboarding con Uruguay, pero por ejemplo, con respecto a al onboarding con Estados Unidos no se pudo dar porque justamente tenían feriado. Eso es con respecto a los días festivos y con respecto al horario, yo estoy trabajando con un equipo que está en San Francisco, entonces ellos están como 2 horas menos que en Perú, entonces normalmente lo que hago y como Uruguay está 2 horas más, yo estoy como entre medio entre Uruguay y San Francisco, entonces casi siempre sí entro desde como las 8 para adelantarme como una horita de, de lo que normalmente el horario que yo tenía antes de trabajo era desde las 9 de la mañana, prefiero hacerlo desde las 8. Y, por ejemplo, en Uruguay ya para esa hora son las 10 y para eso ya todos están conectados, así que justamente, y las reuniones que tengo con el equipo de Uruguay normalmente casi siempre son en las tardes. Entonces yo empiezo mis tareas a las 8 y para ese momento son las 6 en San Francisco, pero para mí son las 10, para ellos ya son las 8, entonces ya ellos recién empiezan. Entonces como estoy en el medio y no hay tanta diferencia por las 2 horas, no tengo mucho problema, ¿no? Y por ejemplo, a mediodía, lo que es mediodía acá en Perú, en San Francisco es por mañana, entonces tenemos las reuniones de mañana y ya por la tarde yo tengo las reuniones con Uruguay. Entonces ahí empalma perfectamente y ya en las horas restantes avanzo con mis tareas, ¿no?
Totalmente. Y seguramente has tenido la experiencia también de cómo se vive el trabajo remoto. O sea, creo que esto es algo que está como muy desarrollado justamente en equipos tal vez más internacionales, donde hay más experiencia trabajando con diferentes zonas horarias, que realmente tienen como mejor cultura de trabajo asíncrono, donde uno no tiene que conectarse a una hora específica y se espera que estés sentado de tal a tal hora, sino que realmente hay un foco en resultados, en entregables, y ya es, digamos, de tomar decisiones en cuanto a cómo distribuir sus horarios de forma flexible. Por acá preguntan, está preguntando nuevamente acerca de los feriados. No, creo que tampoco no respondiste, Kimberly, pero No. tus feriados, digamos, en Perú son, imagino que son respetados, o hay allí algún, o cómo, digamos, se maneja el tema de feriados peruanos. ¿Son considerados? Normalmente los feriados que se consideran son los feriados de Estados Unidos, pero como yo trabajo por horas, es justamente los, es decir, si no trabajo durante esas horas, normalmente no las facturo, pero igual siempre las trabajo con el equipo uruguayo, ¿no? ¿Me das un toque que se me va a apagar el celular, porfa? Sí, obvio, Kimberly. Igual ya estamos pronto sobre la hora. Veamos por acá qué otras preguntas tenemos. Voy a ir respondiendo algunas que tal vez puedo adelantar. Ahí veía una acerca de nuestras becas. Las becas, Women Who Code fue una iniciativa de marzo, donde realmente buscábamos abrir las puertas a más desarrolladoras mujeres. Tuvimos unas becas recientemente de inglés, que era otro tipo de becas. En este momento no tenemos becas disponibles, pero sobre el tema de cuáles son, o sea, sí, efectivamente buscamos que las personas que postulan al programa, ahorita les comparto el link para postular, tengan al menos 2 años de experiencia profesional en el rubro, ¿no? Y acá Dani pregunta si es que es compensable con experiencia profesional en otros campos. Pues va a depender mucho. Va a depender mucho, Dani, digamos, cuáles son esos skills fuera del campo tecnológico que traes. Muchos pueden ser súper valiosos, entonces es cuestión de ver tu caso, postula, no dejes de postular y que el equipo de admisiones de Talently te dé este feedback. Lo peor que puede pasar es que recibas ese feedback para que entiendas qué tendrías que ajustar para una próxima postulación. Veamos qué más tenemos por acá. Parece que Kimberly se tuvo que desconectar, imagino que sacaron su celular. Veamos si es que se vuelve a sumar en un momento. Pero veamos qué más tenemos por acá. Como les contábamos, los invitamos a postular al programa en Talently. Ahorita mismo les estoy compartiendo el link. Básicamente van a pasar por un proceso de admisión, donde se valorará años de experiencia previa. No somos, digamos, un bootcamp, con nosotros no van a aprender a desarrollar, pero sí aquellos que traen experiencia de menos 2 años van a entender qué skills necesitan para llevar esa experiencia técnica hacia un nuevo trabajo. Veamos por acá, las ofertas laborales internacionales se pueden encontrar en diferentes plataformas, hay diferentes canales. Kimberly, regresaste. Depende mucho hay varias fuentes para acceder a esas oportunidades laborales. Tenemos plataformas desde LinkedIn hasta portales de trabajo como Torre, Get On Board, otros portales de trabajo más internacionales. Y también tenemos nuestra propia red de empresas que buscan a través de Talently talento tech. Así que lo que hacemos desde Talently es o darles ese acceso a ese pool o esa base de empresas contratadoras, o acompañarlos en entender hacia qué plataformas enfocarnos y hacer ese hunting de oportunidades de forma muy eficiente. Kimberly, ¿tú hay una sugerencia acerca de dónde buscar esas oportunidades laborales? Sí, como ya lo mencionaste, Get On Board, justamente postulé muchas veces ahí y también recibí ofertas de ahí, una vez que yo había aceptado el Altimetric. Después LinkedIn es una fuente de trabajo, así que ténganlo muy en cuenta, y también su perfil tiene que estar ahí
póngale mucho punch y mucho esfuerzo ahí porque es justamente algo que le va a abrir muchas oportunidades. Después también un portal donde busqué se llama Glassdoor, entonces ahí también ponen muchas oportunidades y también muchas oportunidades que están en el extranjero, así que también lo pueden revisar. Totalmente. Preguntaban, Kimberly, acerca de, tal vez no todos traen experiencia profesional con una compañía, tal vez solo traen justamente esa formación en un bootcamp. Tú mismo hablaste de participar en proyectos open source. ¿Qué otras recomendaciones tienes para crear un portafolio que te haga atractivo cuando no necesariamente traes mucha experiencia profesional al momento de buscar tu primer trabajo? Claro. Algo que considero que es muy importante es, obviamente, por ejemplo, para un desarrollador que no tiene mucha experiencia, el tener un portafolio debe ser casi un requerimiento, porque quizás si no tienes experiencia en una empresa, lo tienes que demostrar con tu portafolio en tus proyectos personales. Entonces, lo que puedes hacer, y creo que valoran mucho las empresas, es buscar problemas de la vida cotidiana, de la vida real, y crear soluciones a partir de tu desarrollo, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, es muy complicado a veces mantener el tracking de lo que hago durante el día, ¿no? Entonces puedes crear, no sé, alguna aplicación como para que te ayude a mantener este tracking, ¿no? Por ejemplo, y que sea súper interactivo y que sea súper fácil, no sé, simplemente o a través de la voz indicarle, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto y ver, y al final del día como que te saque un cálculo de esto es todo lo que has hecho durante el día, entonces que le prestes atención, dónde están tus puntos muertos con respecto al tiempo, ya que le dedicas más tiempo, ya que quisieras dedicarle más tiempo, entonces mucho de eso también, el tratar de resolver cosas de la vida cotidiana, de la vida diaria, habla también mucho de tu capacidad para resolver problemas y cómo tú los enfrentas. Entonces, cada vez que, y es algo, por ejemplo, que muchas empresas se interesan, es qué es lo que le puedes aportar y cuántos problemas de los que ellos tienen los puedes resolver. Porque justamente lo que nosotros somos, lo que ellos buscan es personas que solucionen sus problemas, personas que le entreguen lo que ellos quieren, personas que le sumen. Entonces, el enfocarse en ese tipo de cosas es muy importante, el buscar algo que te diferencie, algo que tus proyectos hablen de ti, también a través del código, ¿no? A través de cómo tú te quieres enfocar. Si, por ejemplo, te gustan mucho los animales, no sé, una red social para animales para que los puedan adoptar. Entonces, habla también ya de tu conciencia social y también de cómo buscas aportar a través del código y de la calidad de código que tienes, ¿no? Entonces, creo que la mejor forma de poder encontrar un trabajo es teniendo un portafolio que tenga proyectos personales que a ti te interesen mucho, que te gusten mucho, porque también cuando te preguntes sobre estos proyectos, si es un proyecto que te gusta mucho, lo vas a saber explicar, lo vas a saber comentar y sobre todo cada vez que tú hagas y avances en tus proyectos personales, vas a estar muy feliz. ¿Por qué? Porque te gusta mucho lo que estás haciendo. Entonces va a ser muchísimo más fácil en una entrevista que también el reclutador siente este entusiasmo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estabas haciendo es algo que te gustaba mucho. Totalmente. Ahí estaban preguntando, y ahí como para cubrir dos preguntas, en Talently buscamos perfiles con 2 años de experiencia profesional, entonces un portafolio no reemplaza esos 2 años de experiencia profesional. Un portafolio es una gran herramienta para conseguir el primer trabajo profesional. Para Talently sí buscamos experiencia en el campo profesional, pero aún así el portafolio siempre sigue siendo una gran herramienta, sea tu segundo, tercera, cuarto, X trabajo, es una gran herramienta para demostrar tu nivel de expertise técnico y, como dices, Kimberly, también demostrar un poco cuáles son tus intereses más allá, o evidenciar un poco cuáles son las personas que a ti como persona te apasionan y te interesan. No es necesario que uno tenga una carrera universitaria para postular a Talently. Tenemos muchos perfiles que han pasado por bootcamps, muchos perfiles que han sido autodidactas. Lo que sí, independientemente de cuál es tu formación, es importante que traigas 2 años de experiencia en el campo profesional. Ok, Kimberly, vamos por acá. Tengo un par de preguntas más anotadas. Me encantaría saber cuál ha sido un poco
el impacto que ha tenido, el impacto que tiene este nuevo rol. Sé que estás empezando todavía y preguntaban cuánto tiempo y Kimberly acaba de arrancar en esta nueva empresa este lunes. Así que todavía es muy pronto para decir tal vez. Pero sí cuéntame dónde sientes que estás ahora versus cuando empezaste con Talently tal vez. ¿Cuál ha sido ese impacto a nivel de prospectos de carrera que tienes para ti misma? ¿Cuál es tu foco, digamos, ahora con esta empresa que trabaja para clientes americanos en un entorno internacional? ¿Qué buscas desarrollar y cómo esperas que esta experiencia te acerque tal vez a un próximo objetivo? Claro. Sí, es decir, por ejemplo, el trabajar para una empresa extranjera no era algo que veía en algún futuro cercano hasta que entré a Talently, era algo que tenía dentro de mis metas, obviamente, poder encontrar un trabajo. Uno siempre busca mejorar, entonces un trabajo que se acomode mejor a mí, que me ayude a mejorar, a impulsarme más, o, ¿no? Y buscar nuevos retos para poder salir de mi zona de confort. Definitivamente, cuando ingresé a Talently no pensé que iba a ser en inglés, tampoco pensé que iba a ser un equipo americano, o, y que iba a trabajar así totalmente remoto. Pensé que quizás si iba a conseguir otro trabajo aquí dentro de Perú y quizás iba a ser semipresencial, era algo que también me preocupaba. Pero a partir de Talently, y a partir de los otros talents también que vi, muchos de ellos, por ejemplo, también han sido contratados por otras empresas extranjeras, me di cuenta de que podía ser posible. Entonces empecé a dedicarme a full a las sesiones de Talently, a las clases de Talently, y también seguir preparándome, ¿no? Y seguir los consejos, porque, por ejemplo, tú llevas tus sesiones y tus sesiones de inglés, tus sesiones con tu coach, y ellos te recomiendan y te dan consejos, y es importante llevar cada día de las cosas que te aconsejan a hacer un hábito diario, ¿no? Es también esa parte del trabajo. Entonces, me concentré en poder llevar eso y hacerlo parte de mi rutina. Así que, y después, por ejemplo, recuerdo que postulé un trabajo en Chile y me dijeron que sí. Y, por ejemplo, me quedé como que, wow, sí, me encanta, es un trabajo en el extranjero, genial. Y tenía ciertas mejoras al trabajo en el que estaba, pero después también vino la propuesta del Altimetri y fue algo totalmente nuevo cuando me dijeron que iba a poder trabajar con un equipo en extranjero y hablando en inglés. Fue algo que no me lo esperaba, pero a partir de, por lo menos no tan pronto, sabía que esperaba que en algún momento con Talently normalmente a los 3 meses, que son como que los meses más intensos del bootcamp, pudiera encontrar un trabajo, pero todo fue tan rápido que a los 2 meses ya había conseguido un trabajo en el extranjero. Y definitivamente esto me ha abierto como el panorama muchísimo más, porque ahora que estoy trabajando con un equipo extranjero y en otra lengua, es, me abre las puertas para pensar muchísimo más grandes, ¿no? Lo que me gustaría para mí, para el futuro, es seguir trabajando para empresas extranjeras, seguir desarrollándome y seguir hablando en una lengua extranjera. Me gustaría quizás en algún momento poder hablar, poder trabajar con algún equipo en otra lengua totalmente distinta al inglés, una vez que ya lo tenga mucho más manejado y obviamente dentro del futuro poder asentar mucho más las bases con respecto a mi seniority, a mi experiencia. Y en algún momento, y es algo que estoy buscando mucho, asumir un puesto de líder, ¿no? Poder liderar algún equipo y poder contribuir con ellos. Y así como yo empecé como junior, que ellos también, yo poder ayudar a otros juniors y poder compartir mis conocimientos, tanto a nivel técnico como hablando. Pero eso es lo que espero para mi futuro, sobre todo enfocado al mercado extranjero, que es por ahora. ¿Qué es algo que rescataste mucho de esta compañía donde estás trabajando ahora, ¿no? Donde sientes, percibes que hay como un path o una línea de crecimiento clara que te da estructura, que te ofrece como ese acompañamiento hacia desarrollar esos skills que te van a acercar al rol al que quieres asumir en un futuro. Que también, una vez más, ¿no? Hace la diferencia en qué tipo de roles o qué tipo de compañías uno quiere postular y quiere aceptar unirse. Por acá estaban preguntando si es que el programa puede servir para postular a posiciones senior. De hecho, el programa está muy enfocado en roles en perfiles profesionales con mucha experiencia.
De hecho, los perfiles senior son nuestra especialidad, así que efectivamente si bien viene con 6 años de experiencia como desarrollador, 100% está súper bienvenido. De hecho, hemos tenido excepciones de personas, digamos, que tal vez no tienen necesariamente la experiencia que se busca, pero sí muestran como muchísimo potencial. Y lo que buscamos es justamente como invertir en ese talento que muestra que tiene las ganas y el compromiso de llevar su carrera hacia adelante. Kimberly, están preguntando por acá acerca de temas de seguro. ¿Cuáles son esos beneficios, tal vez puntualmente con temas de seguro? ¿Qué sucedería si hubiera un accidente? Cuéntanos un poco ahí cuáles son como los perks de trabajar en ese sentido. Sí, claro. Con respecto a eso, es en el formato de contractor, el tipo de contrato que yo tengo, es decir, el único pago que yo recibo es justamente un pago mensual en dólares, que es justamente el único tipo de pago. No, como mencioné antes al principio, no tengo una relación de dependencia, por lo tanto no tengo estos beneficios como si los tendría acá en Perú, digamos, si estuviera en planilla, ¿no? Como es el seguro, es justamente la pensión, ¿no? El seguro de vida, ese tipo de beneficios no los tengo y es justamente algo de tomar en cuenta cuando tú sacas los cálculos. Por ejemplo, yo sé que tengo que seguir pagando mi seguro y yo sé que tengo que seguir pagando mi seguro de salud, mi pensión, mi seguro de vida. Entonces, cuando a mí me hicieron la oferta y después yo también hice las contraofertas y se negoció el salario, fue algo que yo tomé en cuenta. ¿Por qué? Porque sé que lo tengo que seguir pagando. De por sí ellos no me lo van a pagar, pero dentro de mi sueldo y dentro de la prestación que yo hice, estoy considerando ese tipo de gastos. Entonces es algo a tomar en cuenta. Exactamente. Totalmente. O sea, creo que ahora, sobre todo, digamos, con este nuevo mundo y con este nuevo escenario donde el trabajo remoto realmente se ha impuesto muchísimo, hay todos los mecanismos para que la contratación remota sea un proceso fácil. Sin embargo, siempre suele ser, al ser algo nuevo y es algo desconocido, siempre suele generar ciertas preocupaciones o ciertas dudas en Talent, y realmente buscamos que la experiencia de trabajar remotamente para una compañía extranjera sea lo más smooth o lo más cómodo para uno, donde uno realmente tenga todas las preguntas resueltas y quede súper claro cuál es la mejor configuración para que funcione bien. Veamos, ¿qué más tenemos por acá, Kimberly? Que ya estamos, creo que nos da para una última pregunta. Se le ha preguntado varias veces si existe algún límite de edad para postular al link. No, siempre y cuando sea uno mayor de edad, bienvenido sea. Más allá de la edad, nos interesan características del perfil. Kimberly, ¿qué te parece si sigamos con, digamos, un último mensaje para las personas que nos escuchan? Que tal vez, y trata de pensar en la persona, tal vez tú misma en algún momento sentías que estaba ahí, trata de pensar en esa persona que ahorita siente que tal vez como no le queda claro qué hacer con su carrera, no le queda claro cómo abrir las puertas hacia trabajar para una compañía internacional, tal vez ya se encontró con cierta frustración de que el proceso no es tan fácil como pensaba. ¿Qué mensaje tienes para esas personas que están en ese momento tal vez un poco complicado en la vida, digamos, profesional? Claro, de por sí la búsqueda a veces puede ser muy, muy frustrante y muy cansada, ¿sí? Pero es algo que pasa, pero la mejor forma de tomarlo es tratar de aprender de ello, ¿no? En algún momento esa frustración y esa mala racha que se puede tener o esa incertidumbre que se tiene va a pasar. Lo que tienes que tener en mente es que en algún momento va a pasar y mucho de que ello pase va a depender de cómo te lo tomas tú, ¿no? Entonces, y cómo tú confías en ti y le pones todo el esfuerzo a seguir mejorando. Va a ser difícil, probablemente va a haber momentos donde va a ser muy difícil y va a ser muy desolador, pero hay que tratar de mantener en mente lo que queremos, ¿no? Es decir, quiero conseguir un trabajo en el extranjero y, por ejemplo, pueden pasar 2, 3 meses y no lo consigo hasta ahora, pero es simple, mientras más postules y mientras más te prepares, más posibilidades va a haber de que lo logres. Y en algún momento lo vas a lograr,
¿Por qué? Porque te has estado forzando y porque te has estado preparando y porque has estado practicando. Entonces, es intentarlo y sé que es súper difícil y que a veces es como que suena súper fácil decirlo, como que sigue intentándolo y todo es sencillo, pero realmente a veces la mejor persona, nadie va a confiar más en ti que en ti mismo y nadie sabe lo mejor, es cuánto puedes hacer que uno mismo. Entonces a veces es necesario uno mismo agarrar todo el conjunto de lo que tenemos aquí dentro y tomar las fuerzas a veces cuando ya no las hay muchas y tomar todas las que nos quedan y seguir adelante, porque en algún momento va a pasar la oportunidad que quieres y mientras hagas las cosas bien, mientras tengas las cosas muy claras y te esfuerces y te organices, se va a dar. Por supuesto que se va a dar, porque es matemática simple. Mientras más lo intentes, más lo intentes, más lo intentes, está definido de que definitivamente se va a dar. Y si no, y se trata de intentar diferentes formas. No siempre intentes lo mismo. Si algo fue mal, está bien, pero aprende de ello. ¿Qué fue mal? ¿Qué fue en lo que puedo mejorar? Y pregunta, nunca te quedes con la duda. Lo más importante es no quedarte con la duda. Pregunta y pedir ayuda. Es, por ejemplo, una de las características más importantes para poder trabajar en equipo es pedir ayuda. O sea, uno jamás está solo, así que siempre vas a tener a alguien a quien recurrir, siempre vas a tener a alguien a quien preguntar, siempre vas a tener a alguien de quien recibir feedback. Entonces es necesario hacer eso y vas a ver que cada esfuerzo que hiciste cada día, poquito a poquito, va a llevar que tú logres lo que quieres, ¿no? Entonces, lo importante es, a pesar de que se puede estar pasando un momento muy difícil, es mantenerse ahí y ser constante de que va a pasar. Mientras lo sigas intentando, va a pasar. Totalmente. Kimberly, me encanta escucharte. Me emociona saber que la comunidad de Talently está conformada por perfiles tan talentosos como el tuyo. Realmente un gran ejemplo como mujer, como desarrolladora de software, como profesional, como persona. Así que nada, los invito nuevamente a postular a Talently. Como dice Kimberly, al final, el que hace el trabajo efectivamente es uno mismo, pero el camino no tiene que estar solo, ¿no? Puede estar muy acompañado de una red de apoyo, de especialistas que nos dan esos consejos y que nos hacen tal vez la ruta un poquito más corta y más llevadera. Así que nuevamente los invito a postular nuestro programa en Talently. Nosotros somos una, digamos, aceleradora de talentos. Lo que buscamos es acelerar las carreras de las personas que se suman a nuestro programa, ayudándolos a desarrollar los skills técnicos de inglés y de empleabilidad para realmente conseguir ese objetivo profesional que están buscando. Si tienen al menos 2 años de experiencia en el mundo profesional, no duden en postular y convertirse en un talent más en nuestro programa, así como Kimberly lo fue y consiguió ese trabajo que estaba buscando en 2 meses. Realmente estamos como muy ansiosos de conocerlos. Hay un proceso de admisión. Lamentablemente tenemos que no, digamos, es un programa limitado para aquellas personas que realmente tienen ese potencial. No se sientan intimidados si es que sienten que ahora no hacen fit al 100% con lo que estamos buscando en Talently. Nuestro equipo está como muy enfocado en buscar ese potencial que demuestran los candidatos o las personas que pasan por el proceso de admisión. Así que mega bienvenidas a estas postulaciones. Y Kimberly, mil gracias por compartir tu experiencia. Ya te veo liderando los equipos que quieres liderar, ya te veo creciendo rápidamente en esa curva profesional. Y lo que más rescato felizmente es la calidad humana. Creo que la calidad humana es nada, lo más valioso que traes y nada, me ha encantado compartir esta conversación de hoy. Mil gracias por tu tiempo y seguramente ya nos estamos viendo por ahí en otras actividades de la comunidad de Talently. Sí, listo. Muchas gracias a ti, Roxana. Súper genial haberte conocido y poder tener esta conversación. Agradecida con Dali, contigo y con todos los que han estado en esta charla. Gracias por escucharme. Espero que algo de lo que haya dicho, aunque sea un poquito, les haya servido. Espero que a todos les vaya muy bien. Sé que les va a ir muy bien. Que se sigan esforzando, que en alguna de esas la oportunidad que quieren, el objetivo que quieren, la meta que quieren se va a cumplir y que espero que todos estén muy bien y que se cuiden mucho y que les mando muchas vibras positivas a todos. Tal cual, tal cual. Buenísimo, Kimberly. Mil gracias, ¿ah? Un abrazo. Listo. Adiós, cuídense.
Chao a todos, gracias por acompañarnos. Por si acaso el video va a quedar grabado, así que si es que llegaron tarde, tranquilos, que no se van a tener que parar nada. Bueno, nada, con eso despedimos. Chao, Kimberly. Un abrazo. Adiós, cuídate. Nos vemos.